Te damos la bienvenida a un nuevo recorrido por la selva del saber. A contar de las 5 de la tarde. Un programa del Centro de Estudiantes de Posgrado de la UACH. Porque cada investigación es una aventura salvaje. La selva del saber, en Radio Universidad Austral de Chile. Y todos, bienvenidos a una nueva edición de La Selva del Saber, un programa producido por el Consejo de Estudiantes de Posgrado de la Universidad Austral de Chile, que se emite todos los lunes a las 5 de la tarde por Radio UACH. Yo soy Julia Sarabia, estudiante de doctorado del programa de doctorado en Ciencias de la Acuicultura, y el día de hoy contamos con la excelente visita de Paulette Zambra, que es periodista de la UACH, es actual estudiante de Magíster en Comunicaciones, que nos va a contar un poco de qué se trata su tesis, y de la Magíster Daniela Olivares, miembro de la red de investigadoras y actual doctorante de Ciencias Sociales en la UFRO. Les quiero dar una cálida bienvenida y si pueden hacer una presentación, un saludo para los radioescuchas del día de hoy. Hola a todas y todos, muchas gracias por la invitación. Estaba un poco nerviosa al principio, pero ya me imagino que ahora vamos a estar soltándonos un poquito más, y saludo igual a la Dani. Hola, buenas tardes. Es un gusto y un placer estar en la selva, en esta selva de conocimiento, en un formato distinto, atingente a la contingencia que estamos viviendo, pero de todas maneras vamos a tratar con Paulette de hacerlo entretenido y bueno, y aportar un granito de arena a toda la discusión que se ha generado en torno a la ciencia y la producción en ciencia y el género, que ha sido bastante afectada por la contingencia. Justamente, esa es una muy buena introducción, Daniela, porque el día de hoy vamos a estar conversando con ustedes dos respecto a la inequidad de género que existe en la academia y, ¿por qué no?, a cómo esta inequidad de género que afecta a distintas partes, ¿no?, de nuestra vida cotidiana impacta sobre la productividad científica y la carrera de las investigadoras en la academia, ¿no? Al respecto, me gustaría que Paulette, nos contaras un poquito de tu trayectoria, de por qué surge en vos el interés de realizar una tesis que tenga una perspectiva de género, que esté orientada a investigar en género. Bueno, yo estudié el Austral Periodismo, salí en el 2018 y existe un plan vinculante a donde podías optar a hacer el último año de periodismo y el primero de magíster en comunicación. Postulé, quedé, me gustó y ahora estoy en el proceso soy tesista, estoy haciendo las conclusiones, me puse máximo sacarla este año, de verdad que igual me ha costado un montón porque estoy trabajando acá en Santiago, entonces yo vivo con mi pareja, los dos sin hijos, y me ha costado un montón como tratar de equilibrar los tiempos de trabajar en la tesis, que lo quiero sacar, y darme el tiempo también de trabajar. Ahora con el teletrabajo me imagino que a todas nos ha afectado igual un poquito más porque se han extendido las jornadas laborales, entonces eso un poco, me ha costado sacar la tesis, pero ya de verdad que este año la quiero sacar. Mi tesis se llama Exploración de la teoría del techo de cristal, un análisis de las percepciones de las docentes sobre las barreras y dificultades que tuvieron para acceder a cargos directivos de poder en universidades chilenas. Ya yo entrevisté entre enero y mayo de este año a 15 docentes que tienen cargos de poder en distintas universidades chilenas, desde Valparaíso, no encontré más al norte, desde Valparaíso hasta Valdivia, y con diferentes rangos, ¿ya? Por ejemplo, el más alto cargo que accedieron como a la entrevista fue de vicerrectora, pero también hay cargos de directora de posgrados, decanas, jefas de carrera, entre esos cargos. Me costó igual harto encontrar a mis entrevistadas porque dos cosas. Uno,
la representación femenina en los cargos de poder en universidades, bueno, y a donde lo queramos ver en empresa o donde sea en la política, es bajo, y otro porque efectivamente las profesoras o no tenían tiempo o les complicaba un poquito hablar acerca de como las barreras y dificultades que tuvieron, porque creo yo, desde como ellas lo veían, casi siempre estaban con la coraza de que a ellas no les costó por ser más mujer, como que se ponían un poquito a la defensiva al yo tratar de decir así como veamos el problema de por qué son tan pocas las mujeres que están en cargos de poder. ¿Ya? Para empezar, la teoría del techo de cristal, para quienes no lo conozcan, es una teoría feminista que nació más o menos en los años 80 y habla así como a grandes rasgos acerca de cómo las mujeres en cargos directivos en las empresas, porque así empezó, en las empresas no alcanzaban a tener puestos más arriba. O sea, veían como este techo de cristal, como los hombres, a pesar de tener como las mismas calidades o cualidades, perdón, habilidades o el tiempo entregado en las empresas, ellas no lograban seguir accediendo a cargos más arriba a diferencia de sus pares masculinos. ¿Ya? Entonces, esta teoría surgió y yo la quise adaptar, porque empezó con empresas, y yo la quise adaptar a la universidad por varias razones. Uno, porque podemos ver que las empresas sí funcionan que las universidades sí funcionan como una empresa, donde es como igual todo burocrático y tiene escalones y puestos y puedes ir accediendo o haciendo tu carrera académica. Y lo segundo que me molestaba mucho es que yo estaba estudiando periodismo, una carrera de ciencias sociales, que uno creería que es mitad y mitad. Una profesora existió hace 30 años, que era la profesora Gladys Mujica, se jubiló y contrataron a otra. O sea, yo no lo podía creer que en una carrera humanista solo tenía un referente femenino, era una profesora, y te juro que no lo entendía y me molestaba mucho, y dije ya eso lo podía agarrar y empezar con esta tesis de posgrado. Y así surgió la idea. Al respecto, sí, me gusta mucho que hayas explicado a qué se refiere con el techo de cristal, porque justamente un techo que existe, pero como es de cristal no se ve. O sea, entonces en apariencia las oportunidades son iguales, porque uno dice son iguales, los mecanismos para concursar son los mismos, acceder a ascensos son los mismos, pero de alguna manera las mujeres tenemos un techo que es un techo, pero como es de cristal, quiere decir, hace alusión a que está invisibilizado, ¿cierto? Que el techo existe, claro, pero nadie lo ve. Claro. En el caso tuyo, cuando vos mencionabas las dificultades y decís que no querían o vos sentías cierta reticencia a hablar de las dificultades, eso te quiero preguntar, porque tu tesis es respecto a la percepción de las dificultades. Claro, es que ellas tuvieron. Claro, entonces, ¿por qué le quisiste dar ese enfoque de algo que es como autopercibido por la persona, algo que ellas pensaron, sintieron o vieron? Sí, porque, por ejemplo, existían estudios cuantitativos acerca de la representación femenina en los cargos de poder en la Universidad Chilena, pero no estudios cualitativos, o acerca de las percepciones o como ellas lo veían, de por qué no accedían, porque igual tuve hartas dificultades para hacer esto, y mis profesores, que eran hombres, en posgrado también, me decían, claro, lo que tú mencionas, Julia, no es como que existe en el contrato como para acceder a un nuevo cargo, tienes que ser hombre o tienes que ser mujer, pero efectivamente por algo no se veía la representación, o sea, por algo ha existido una presidenta, por ejemplo, se le llama a la política una presidenta en toda la historia de Chile, o por algo no tenemos rectora o vicerrectora, o sea, el porcentaje de hombres versus mujeres es abismante y no se puede negar, ¿ya? Entonces, cuando quise entrevistar a las profesoras acerca de las posibles barreras y dificultades que se encontraban, muchas de ellas tampoco se daban cuenta de que por ser mujeres se encontraban con más dificultades, y a medida que íbamos avanzando con la entrevista, porque es una entrevista semiestructurada, donde tocaba varios puntos acerca de la teoría del techo de cristal, y ahí íbamos conversando. Por ejemplo, existen barreras visibles e invisibles, barreras externas e internas que van construyendo este muro, este techo de cristal. Por ejemplo, se habla de la cooptación, del club de Toby que existe en las universidades o en las empresas. ¿Nos podés explicar un poquito cada uno de esos? Sí. Muy brevemente, ¿qué sería cooptación? La cooptación es, espérame un poquito,
Sí, la Paula Nicholson habla de la cooptación o como la red de viejos amigos, en donde, así como simple, donde los hombres van invitando a otros hombres, a sus pares, a, no sé, a reuniones, a pasar el rato después del trabajo, a investigaciones, a congresos. Entonces, entre ellos es como un boca a boca. Entre ellos se van llamando y van generando sus propias redes a donde las mujeres no tenían cabida, y no necesariamente porque no quisieran. Me imagino que uno, porque ser tú una mujer versus 20 hombres quizás no era lo que querías pasar después de que terminabas el trabajo, o tienes un montón de cosas más que hacer. Entonces como que a eso se refería la cooptación, en cómo los hombres se van apoyando entre ellos y llamando entre ellos y abriéndose nuevas oportunidades, ya sean profesionales o académicas o distensión entre solo ellos. Por ejemplo, Igual, también... no, ¿Sí? perdón que te interrumpa. Igual cuando, claro, cuando me decís eso, yo pienso mucho en algo que me decía una investigadora que lamentablemente se retiró de la academia. Eh, Me decía que ella encontraba súper difícil el hecho de que muchas colaboraciones científicas se daban en encuentros sociales de tipo, no sé, en la pichanga, que le dicen acá en Sí. Chile, que para los radioescuchas de otros países es cuando se juntan a jugar al fútbol, el picadito, a donde claramente no invitan a colegas mujeres, ahí es donde se daban las colaboraciones. O en Claro. la cita después del trabajo, que igual ella encontraba en el tema de las interacciones sociales que se daban después del trabajo, que bueno, que ella no podía asistir y todo bien, pero que también existía un tabú social que le impedía a ella juntarse con sus colegas hombres. Era al punto de como de no querer que se viera mal, que la gente pensara mal, entonces al final se terminaban juntando las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. Con Sí. el punto clave que los nenes, al juntarse con solo los nenes eran los más poderosos, entonces se continuaban ahí y las nenas, bueno, hacían lo que podían. Eso te quería Claro. mencionar. Respecto a la Eh, cooptación. Claro, y también, por ejemplo, con las barreras de cómo conciliaban la vida personal, familiar y profesional. O sea, por ejemplo, si uno le pregunta a un hombre, trabaje lo que trabaje, para ellos el asunto familiar eh, como que no toma tanta importancia, me imagino yo, porque tampoco es como que su rol es tan activo. Estoy hablando así como a grandes rasgos, como generalizando un poco. Me imagino que también hay hombres que se dividen las tareas en la casa 50 y 50, pero a la hora de hablar a las mujeres cómo lograban conciliar la vida familiar, personal y laboral, era un temazo. O sea, por ejemplo, si ellas querían acceder a otro puesto de poder, eso implicaba sí o sí tener más horas de estudio, más horas de trabajo, más horas extra, participar en este tipo de reuniones, viajar, por ejemplo, a diferentes congresos, y eso definitivamente le iba a quitar tiempo en la vida familiar, cosa que a los hombres no les costaba tanto porque es su trabajo. Su trabajo implica quitar de ese tiempo y no les costaba tanto, pero claro, en las mujeres, y eso igual dependía si son madres o no, con quién vivían, y esas eran como varias preguntas que yo le iba haciendo. ¿Y por qué solamente entrevista a mujeres? Que también fue lo que me preguntaron, pero ¿por qué no entrevistaste también a profesores hombres? Porque no quería escuchar su voz. Su voz estaba representada durante millones de años. Yo quería escuchar qué opinaban las profesoras que lograron romper ese techo de cristal, que están en puestos de poder. Eso sí, es súper notable lo que decís respecto a la voz, pero si dentro de ellas mismas no reconocen esas Uh -huh, dificultades, es súper difícil analizar cómo lo hicieron, uh -huh, porque en definitiva lo que estamos buscando es que más mujeres participen y ocupen cargos de poder, porque uh -huh, necesitamos esa diversidad de voces, ¿cierto?, uh -huh. representadas. Pero si ellas Representación, mismas sí. no son capaces, claro, si ellas mismas no son capaces de verlo, entonces ¿cómo vamos a reproducir esa fórmula? Es como que cada caso es excepcional. Uh -huh, Eh, Me llama la atención mucho lo que decís respecto a los roles de género, uh porque eso -huh, no estaría contemplado o estaría muy poco contemplado en el ambiente académico. Es como que lo que vos haces en tu casa es una cosa y lo que vos haces en el trabajo, se mide en realidad lo que vos haces en el trabajo, ¿no? claro. Si vos en tu casa venís de, no sé,
darle clases a tus hijos o a hacer la comida o a hacer esas cosas, entonces al final se mide todo con la misma vara, pero una vez que vos entras en la universidad, lo que vos haces en tu casa queda afuera. Al respecto de eso, quería que Daniela nos diera su opinión como terapeuta ocupacional y como miembro de la red de investigadores, que ustedes tienen alta trayectoria en esos temas. Para vos, ¿cuál es el tema ahí con los roles de género, Daniela? ¿Se reproducen, no se reproducen en la academia? Es interesante escuchar a una mujer joven, porque yo claramente pertenezco ya a otra generación, educada de forma distinta, y con la pasión y con como la sorpresa que Paulette habla de todo esto, porque seguramente, si bien ella ya tiene una familia propia, seguramente no me cabe duda que los roles de género están mucho más compartidos, independiente, que seguir estudiando con un hijo que seguramente es chiquito aún, no debe ser fácil. Pero ella hablaba de puntos que me gustaría tocar muchos puntos, pero voy a tratar de priorizar porque por ejemplo, esto que las mujeres no reconozcamos las dificultades que hemos tenido. A propósito de tesis, mi tesis doctoral, una parte de ella para mí es muy importante descubrir cómo se construyen los sujetos. Yo creo que ahí hay un punto súper esencial. En el paradigma de conocimiento que estamos acostumbrados y que está dado, los sujetos son y se esencializan. Y no se entiende que son construcciones sociales. Ayer estuve en un seminario justamente organizado por la UFRO, que fue invitada como estudiante a participar, como oyente, como estudiante de doctorado en ciencias sociales. Y la profesora Araya lo decía muy claramente: no queremos asumir que hombre y mujer no existen per se, son una construcción, pero las naturalizamos. Entonces las mujeres, en este caso, nos empezamos a autoconvencer de que no, es que cómo voy a ir a una reunión en que hay puros hombres. ¿Y por qué no? Lo que pasa es que a la base de ello está lo que esta profesora explicaba y que ella hacía referencia a muchas autoras, sobre esta propiedad que construyó el patriarcado sobre lo femenino, porque lo femenino es productivo. Nosotras somos las que parimos. Y por lo tanto, si controlamos el cuerpo de la mujer, controlamos la producción que ella tiene en términos de estar seguros que lo que ella produzca, y en el fondo es la descendencia, es propiedad de un varón. Y eso es súper potente. Y cuando ella terminó su charla, dijo, bueno, a lo mejor fui muy violenta. Y claro que no es violenta. Porque ahí uno asume que si los sujetos y sujetas somos construidos, ahí se empiezan a caer todas esas construcciones sobre la virginidad, esto que las mujeres son valoradas o no valoradas en la medida de la cantidad de parejas sexuales que tienen, es que está muy enjuiciada cómo la mujer vive su sexualidad, porque finalmente su cuerpo es propiedad o debe ser propiedad de lo masculino. Entonces, claro, ¿cómo las mujeres vamos a llegar a 8 o 9 de la noche porque estuvimos en un after office? Claro. Pero ¿cómo si son todos tus colegas son varón? Y se empieza a reproducir el poder. Entonces, lo interesante, y me gustaría completar con eso, porque con toda insisto, la sorpresa y la pasión con que habla Paulette, es que la explicación del techo de cristal tiene que ver con construcciones sociales que están muy arraigadas, las naturalizamos y más encima le damos una condición biológica. Y con eso, como que la cerramos. Claro. Claro, si la condición biológica nos hace ser hombre-mujer, ahí ya no hay discusión. ¿Qué es lo que plantean políticamente? Porque los pensamientos más reaccionarios o más conservadores. O sea, ¿cómo va a haber alguien trans si nosotros nacemos hombre-mujer? Lo otro es una disforia, lo otro es una patología. Recientemente está la discusión
de que si hay, si son válidas o no las terapias de reparación o no de conversión, sí, etcétera. Entonces, todo esto que dice Paulette tiene una construcción social que es mucho más antigua que la modernidad, digamos. De hecho, la profesora ayer hablaba que tiene, bueno, muchas otras autoras hablan de tiempos de Grecia, esta cosa del padre de familia, que es dueño de toda una estructura social, porque, insisto, la mujer es la productiva. Esa reproducción, si bien nosotros la ejercemos porque, claro, hay una condición material que nosotros que se llama biológica, de dar a luz y de reproducir la especie, la propiedad no es nuestra. Por ejemplo, los tiempos de esclavitud, como a las mujeres se les quitaba a sus hijos para venderlos. También hablo un poco de eso. Entonces, todo esto que las mujeres no reconocemos, yo creo que básicamente son dos elementos. No lo reconocemos porque nos da como pudor. Si es que lo tenemos en la conciencia, nos da como pudor porque es como que estamos reproduciendo esa misma segregación o micromachismo que también llamamos, de estar reconociendo que sí hemos sido afectadas. Mejor lo tiramos de abajo a la alfombra y seguimos. O si no ni siquiera lo reconocemos, es porque está tan arraigado y tan naturalizado nuestros roles que ni siquiera son invisibles. Y es algo bonito dentro de toda la tragedia de la pandemia, dentro de los graves problemas de salud mental que tiene la población mundial completa, al menos, y esto yo lo veo como terapeuta ocupacional y profesión de base, en que hemos podido dejar en la superficie problemáticas que no se veían porque el cotidiano no se ve. Lo que cada uno vive a diario es invisible. Pero ahora nos hemos dado cuenta, y está en la televisión abierta, los estudios de que, por ejemplo, el 40% de los hombres en Chile no ha gastado una hora en cuidados de otros o cuidados del hogar, porque gracias al feminismo también y a los estudios feministas se separó, porque antes la casa era como todo un all inclusive. Claro. Cuidabas la casa, limpiabas, cocinabas y cuidabas de paso a la prole. Ahora se separaron. Entonces las mujeres ya no tenemos una doble jornada. Las dos mujeres tenemos una triple jornada cuando tenemos hijos menores o adultos mayores que cuidar. Bueno, de hecho hablamos de la crisis de los cuidados, ¿no? Estamos al mando de la mantención del hogar, al mando del cuidado de quienes no se pueden cuidar a sí mismos, como los niños y niñas pequeñas y los adultos mayores, y sumamos nuestras propias carreras profesionales, nuestro propio trabajo, que muchas veces ni siquiera es porque por lo menos cuando me pasa a mí, yo soy una privilegiada, hago lo que me gusta. Tengo una carrera que me gusta. ¿Para qué estamos hablando de mujeres que tienen que salir a trabajar en trabajos que quizás ni siquiera les gustan mucho, pero no tienen otra porque tienen que aportar económicamente al hogar, cuando de vuelta no tienen a una pareja, aunque la tengan materialmente, que las apoye o que también comparta las labores de cuidado y de mantención del hogar? Entonces lo tenemos tan naturalizado, de eso que, y bueno, y también tiene que ver con el cuerpo, o la cuerpa, como le gusta decir a las feministas, tiene que ver con el control del otro. Entonces, es que todos tus compañeros de trabajo son hombres. Bueno, sí, pero si uno no anda, no sé, es toda una construcción de la propiedad sobre el cuerpo de la otra, que es muy potente en el patriarcado. Y al respecto... y eso se invisibiliza. Al respecto de eso... La pandemia, perdón, con esto termino, lo hemos podido visibilizar en parte. En parte. Claro, con eso que no tiene, digamos, aun cuando, y eso a mí me gusta dejarlo muy, muy claro siempre, que una tenga, que la mayoría de tus colegas sean hombres, primero no es culpa tuya. Sí. De hecho, y con más razón, cuando yo me encuentro con colegas que están en situaciones así, yo le digo, por favor, resistí. O sea, no resistí, por favor, porque al final esas mujeres sienten
ya no sé cuántas, triple, cuatro, quinta jornada que estamos mencionando, todo esto, toda esta presión que tiene una mujer de resistir para abrirle, para allanarle el camino a las que siguen y no seguir reemplazando una con otra, como lo que dice Paulette. Salió una, entró una. En algunos casos se retiró porque no aguantó y no quedó nadie. Entonces, si hay una mayoría de colegas hombres, no es problema nuestro tener que justificarnos, y aun cuando, porque tampoco hay que estar aclarando, ¿por qué la mujer tiene que aclarar que no pasa nada con sus colegas cuando el hombre no tiene que hacer esas aclaraciones? O sea, ¿y si pasa qué? ¿Entendés? Como a mí no me importa lo que hace la gente con su cuerpo, es problema de ella. Eso no tiene nada que ver con la calidad de profesional que pueda hacer. Y dos cositas más que quería mencionar que me gustó mucho que dijeron ambas, es el tema de la invisibilización del el cuidado, que en realidad le ponemos cuidado, pero implica no el cuidado como afectivo, aunque se le ha dado un sentido afectivo, pero al mantenimiento del hogar o las tareas domésticas, que se entreveran y se mezclan con lo que es el amor, como que yo le cocino porque le quiero, yo le limpio porque le quiero, cuando en realidad es un trabajo de mantenimiento y no fue sino ahora, como lo menciona Daniela, que se está evidenciando que se hacía y se hacía mucho. De hecho, la economista Cristina Carrasco Bengoa, que dio una charla la semana pasada y que sigue disponible online por si la quieren ver, yo se las voy a compartir después. Ella mencionaba justamente eso cuando hablaba de hogares y trabajo. Dice, los cuidados en el contexto de pandemia desde una perspectiva feminista, visibilizando que en el hogar los cuidados, o sea, la labor doméstica es un trabajo y que antes no se consideraba porque era la base, era como lo mínimo, era como las tareas de mantenimiento que mantienen el sistema funcionando y que no se ven. Y la otra cosa que también me gusta mucho es el tema de que destaques la juventud y la fuerza de la generación de Paulette. También a mí me llama la atención que soy de una generación de transición. Me llama mucho la atención porque creo que la juventud no viene con esos prejuicios o con esa aceptación de la realidad preinstalada como por ahí las tenemos nosotras. Estos se cuestionan cosas como diciendo ¿por qué yo tengo una sola profesora? ¿Por qué el techo de cristal logra identificar que si ella se dedicaba a hacer un estudio cuantitativo no iba a ver ese techo de cristal, iba a ver solamente el resultado, los datos, que hacía falta un análisis cualitativo, porque el problema que hay acá es cualitativo, no está siendo visto, y no solamente no está siendo visto por la sociedad, sino que no está siendo visto por nosotras mismas. Entonces creo que es súper valorable esa visión, esa visión de Paulette de identificar no solamente el problema, sino cuál es el abordaje que tiene que ir con ese problema para poder ponerlo en evidencia. Me gustaría, sí, Paulette, que me contaras cómo se analizan esos datos. Como yo soy del área más cuantitativa, en lo cualitativo me gusta mucho, y es como cómo se traduce esto en algo que podemos interpretar. Sí, eso igual fue otro de como yo sentí hartas dificultades cuando presenté la propuesta de tesis de posgrado, porque igual tuve básicamente que presentarle a mis profesores hombres que me decían, quizás las profesoras no quieren ser rectoras, quizás las profesoras no quieren ser... Y yo decía, pero ¿cómo no van a querer? Y me da mucha rabia. Y ya, claro, tenía que bajar como las revoluciones un poco y pensar, claro, ¿qué está pasando? Y ahí, y cómo la voy a analizar. Tuve un ramo de Atlas TIC, que es un software de teoría fundamentada, y ahí tuve, sí, en tercero de magíster, y dije, voy a tener que analizar algo, porque no va a ser solamente analizar las entrevistas como con mi cabeza, o claro, analizando o tomando la teoría del techo de cristal, también tenía que como darle un poquito más de profesionalización a la investigación, y la voy a analizar, que estoy en eso, con el programa Atlas TIC, y ahí se hacen una especie como de mapas conceptuales donde tú tomas nodos o códigos o palabras claves, donde se va armando como una ramificación o un mapa a donde nos va diciendo, ya, por ejemplo,
¿cómo concilian las mujeres la vida familiar, profesional y laboral? Y ahí te va mostrando como las palabras claves, que fueron mis 15 profesoras que entrevistaron, y uno de esos papeles, por ejemplo, era pensar o postergar mucho la maternidad. Eso se vio en mis 15 entrevistadas. Tuvieron hijos cuando ya su carrera ya estaba prácticamente consolidada, y entonces eso significaba, por ejemplo, tener acceso a alguien que les ayudara con sus hijos, poder darse el tiempo de cuidar a sus hijos, hacer una pausa, y lo otro también era que, o simplemente decidían no ser madre, como que eso afectaba claramente si postergarlo o no hacerlo porque no lo lograban ver, porque también a todo esto, paréntesis, la falta de modelo femenino la podemos ver todas nosotras en cualquier área. Entonces, claramente es difícil, porque uno no le va a preguntar al caballero que tiene 5 hijos y que es decano hace 40 años, ¿cómo lo ha hecho? Porque me imagino que él no ha participado tanto como lo podría haber hecho la decana, por ejemplo. Entonces, esas fueron unas cosas que empecé como a investigar, y eso, básicamente se va a hacer como un mapa conceptual de las percepciones de las docentes con respecto a estas barreras visibles e invisibles. ¿Tenés antecedentes de trabajos similares, no sé, en otros países, en otras áreas? Sí, lo de la teoría del techo de cristal, como había dicho, era cualitativo, y con lo de Atlas T, con teorías feministas no he encontrado. No, así que era como, por eso igual me dijeron que tenía que poner en mi tesis que era la exploración de la teoría del techo de cristal, como que no podía poner que era mi tesis, y fueron súper claros en decir eso. Yo estoy como pelando a todos mis profesores, saludos, pero como que me decían eso, como que tienes que poner que es una exploración, como que esto, y la teoría fundamentada también es súper nueva. Entonces como que fueron súper claros en eso. Es una exploración, pero ahí está lo bueno, yo creo, porque, no sé, yo buscaría otra palabra, pero como soy del área de las ciencias naturales, tal vez no le estoy errando, pero buscaría otra. Es como decir que exploración es algo malo, exploración es algo bueno, porque no ha sido explorado antes. Entonces, totalmente novedoso tu trabajo, es súper importante. Que al final es lo que uno siempre está buscando, un trabajo que sea relevante, que sea novedoso, que sea original, y que sea desarrollado de manera independiente. Eso es lo que yo entiendo por la tesis de posgrado. Me parece súper novedoso tu trabajo, buenísimo. ¿Qué esperás vos encontrar? Como que ya tiene un spoiler ese. Sí, como que lo que yo quiero, y esto igual así súper personal, es decirle a los profesores, efectivamente, teníamos toda la razón. Así como mostrarles acá como con datos y con horas, como la profesora, efectivamente uno no una, porque yo no, pero las profesoras se encuentran con barreras. Se encuentra con barreras a la hora de acceder a un puesto de poder, o porque no tiene los votos que sus compañeros les dieron, o porque no tiene el tiempo, o efectivamente por este tema de la cooptación, que van recomendando hombres a otros hombres, a otros hombres, y se van armando esta carrera académica. Entonces, lo que yo quiero con esta tesis es como decir, efectivamente existe el techo de cristal en las universidades chilenas a lo largo como de todo Chile, y si ya bien teníamos los datos cuantitativos, quiero mostrar las voces de las profesoras que lograron romper este techo de cristal. Sí, complementaría muy bien y sería algo que no había sido considerado antes, no es solamente números o resultados, sino también las partes del proceso que hacen llegar esos números. Respecto a vos, estas entrevistas me dijiste que las hiciste en... ¿cuándo? Entre enero y mayo de este año. O sea, Prepandemia. Agarraste sí. Así un poquitito del tema. ¿Qué opinas vos? Vos que, no sé, no te estoy queriendo alargar tu tesis y que hayas entrevistas, pero sí. ¿Vos crees, o sea, qué impacto crees que tiene la pandemia en tus resultados? Porque la situación ha cambiado muchísimo desde mayo hasta ahora. Claro. ¿Qué crees vos que...? Dos cosas te pregunto. Una, perdón, si le volvés a hacer la entrevista a estas mujeres a fin de año, si llegan a fin de año, no, qué mal. Si a fin de año se las repetís, por ejemplo, ¿qué saldría de eso? Y si consiguieras más entrevistadas. O sea, ahora, no sé, la que no quiso hablar al principio de año te dice, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta en esta circunstancia, y las dos cosas. ¿Qué esperarías encontrar y qué pasaría ahí?
Primero quiero partir con la de que si lograra entrevistar a más profesoras. Quiero dejar como constancia que yo mandé correo y como que llamé a todas las docentes que tenían cargos de poder en las universidades estatales chilenas, ya a todas. No, o unas no me respondieron, o no tenían tiempo y las otras ya me decían que estaban desactualizadas. Yo como encontré a las profesoras metiéndome a las páginas de la universidad y me metía como por facultad o en el decanato, como que así las buscaba. Entonces, a mí me hubiese encantado que mi muestra hubiese sido más, pero solamente 15 fueron las que accedieron y en número tampoco son tantas. O sea, como, pucha, ahora no los tengo, No pero te en preocupes. número, así como en rectoras a nivel nacional hay 3. Es un decir, por ejemplo. Entonces, eso, me costó igual harto encontrar a las entrevistadas y 15 y fue como, por lo menos lo logré. Y si entrevistara de nuevo a las profesoras, no sé si cambiaría tanto porque ellas ya tienen el puesto, ya lograron romper este techo de cristal. Diferente yo creo sería a profesoras que quisieran optar, porque si quisieran optar, efectivamente tendrían que dedicarle más tiempo y con esto de la pandemia me imagino que le ha complicado la vida a muchas personas por estar encerrado y por esto de las labores y porque uno está todo el día en la casa ensuciando todo y estamos todos encerrados, pero no sé si hubiese cambiado tanto porque ellas ya están con los cargos de poder, entonces como que tampoco tienen como nada que demostrar porque ya están en el cargo de poder, entonces como que Igual, tampoco lo logro imaginar tanto. igual hay algunas, no sé en las universidades chilenas, pero hay en algunos sistemas científicos uno que responder con ciertos indicadores anuales. Mm. Una. Ya, Entonces tenés que rendir, no sé, el número de publicaciones que sacaste en ese año, exacto. ese tipo de cosas, y aun cuando vos ya tengas el cargo de poder, tenés que responder esos indicadores. No sé si, Daniela, eso también existe acá en Chile o una vez que una ya es titular, ya no tiene que hacer nada. Daniela, ¿estás ahí? No está, me parece. Está, pero no está. Daniela. ¿Me escuchan? Ah, sí, Sí, ahora sí. Sí, un segundo, que ahora no lo escucho a ustedes porque tuve un problema se me acabó la batería de mis micrófonos, pero si me escuchan, o sea, si me esperan un segundo, las voy dale. a poder escuchar nuevamente. Si me esperan Perfecto. un segundo para cambiar la configuración, perdón, de No te preocupes. Mientras, que Skype no lo uso hace mucho tiempo. no te preocupes. Mientras estoy preguntando a Polet, Polet, ¿estás ahí? Sí, ¿Estás ahí? sí, sí, sí. ¿Estarías dispuesta, por ejemplo, a recibir nuevas entrevistadas? Sí, obvio ¿O que sí. cerraste totalmente No, la... no, no. No, 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 porque como todavía estoy subiendo en este software, voy subiendo entrevista por entrevista. Entonces yo 2 de las 15. Entonces podría como que puedo aumentar y entrevistar también es como media hora, 45 minutos. O sea, si ustedes tienen datos, yo feliz. Te digo porque Daniela es parte de, y bueno, yo también, yo digo como que ella es parte, pero yo también soy parte de las investigadoras, solo que me incorporé hace muy poquito. Y la red de investigadoras, no, yo no sé si vos consultaste con ellas bueno, o simplemente te pusiste en contacto con de a uno con los No, da uno correos, a uno. Sí, con los correos corporativos, sí. porque este tipo de redes como la Redi te sirven a vos como de conexión con, a veces, imagínate, hay correos que están súper desactualizados, las Ujú. páginas están desactualizadas, en cambio la red es una red que está súper activa, sobre todo en redes sociales, sobre todo son investigadores de diversas áreas, en distintas instancias de la carrera de investigación, muy pujantes, muy, la verdad las admiro mucho a todas, entonces como que sería un buen factor para vos. Ujú. Ahora, ¿vos considerarías, por ejemplo, o sea, me dijiste que si existieran más mujeres que quisieran participar, estarías dispuesta como a continuar con las Claro, o entrevistas? sea, el único pero es que tienen que tener cargos de poder o Claro, claro, directivo en las universidades chilenas, sí. sí, por supuesto. ¿Y le, le vas a incluir el factor pandemia a tus entrevistas o no va a estar incluido el factor pandemia? No lo he pensado, no, no sé. No sé cómo Mm. son las entrevistas y estoy hablando totalmente en el aire, pero
es algo no menor porque ha trasladado el trabajo que antes era en la oficina a la casa. Claro. De hecho, de esto te lo digo porque, y acá me voy a hacer muy autorreferencial, pero escribí una columna sobre el impacto de la pandemia y la inequidad de género en el hogar sobre la productividad científica de las investigadoras. Y fue todo porque una colega, o sea, todo surgió en mí porque una colega me contaba que ella empezaba a trabajar cuando se dormían sus hijos, Sí. a las 10 de la noche. Sí. Y yo quedé así como, porque esto te lo estoy diciendo yo, que no tengo hijos, no tengo ese problema, y no es un problema, ojo, los hijos no son un problema, sino el hecho de no poder trabajar o tener que elegir a qué hora o qué hago, o si trabajo una hora estoy siendo mala madre, si no trabajo soy mala. Entonces no tengo ese conflicto, pero sí me llamó mucho la atención. Yo dije, ella no va a ser la única. O sea, si está en todas, una está en la universidad, no están funcionando las salas cuna, no están funcionando, o sea, ¿qué está pasando ahí? La pandemia es un factor súper potenciador de estas cosas. Entonces, no sé, ¿vos lo vas a considerar o lo vas a dejar fuera? ¿Crees que no te lo van a preguntar? No, yo creo que sería un as bajo la manga incorporar esta porque tengo dos partes de mi entrevista, las barreras visibles, las invisibles, y quizás podría ser como el tercer ítem de pandemia. Yo tengo el contacto de las profesoras, entonces sería agregar como esa parte, y con nuevas investigadoras que ustedes me mencionaban, hacer como la entrevista con todo. Yo creo que igual es un súper buen factor y que no lo había como que no quería complicar más mi tesis, porque de verdad que la he atrasado por lo menos 1 año y medio, ya he estado como en el periodo de tesis y es como una mochila que de verdad la quiero sacar, pero es un muy buen factor y que no lo había pensado. No se me había cruzado por la cabeza. Sí. Te lo digo porque tal vez no para tu tesis, pero sí como tenerlo en mente me imagino si vas a querer publicar tu trabajo o detectar esos datos. Por eso que tu trabajo me parece súper novedoso y creo que la pandemia es un factor no menor, como te digo, y que podría ser muy, muy importante. Ahí Daniela, ¿sí ya volvió? Sí. Ahora sí. ¿Qué opinas vos, Daniela, respecto a lo que decíamos, como la pandemia ha amplificado la presión? Y no sé si podamos hacer un contacto ahí con la Redi, a ver Sí, si por supuesto. Es bien interesante porque la red o Redi, la red de investigadoras ha hecho un poco la fuerza contraria. Si bien hablábamos de estos grupos que se reproducen en las horas que podríamos de recreación, la pichanga o el after office, en que las mujeres por distintas razones nos restamos, Redi ha hecho la fuerza contraria, decir, no, aquí estamos y nos vamos a apoyar a nosotras mismas porque es igual una doble pega, ¿no? Es una doble, es como que todo tiene que ser doble pega porque hay que hacer el esfuerzo de participar en una red y todo para estar presentes y decir, aquí estamos. Y en ese sentido es muy interesante cuando se amplía los márgenes de las preguntas que tú te haces en investigación. Y por eso es el gran aporte de la mirada desde mujeres que han tenido otra construcción de sujeto, que ven otra realidad. Entonces nos hacemos preguntas distintas en investigación. Nadie estudiaría el techo cristal en mujeres académicas más que otra mujer. Sí. Nadie estudiaría la prevalencia e incidencia de las decisiones que toma la población femenina en cuanto al aborto, un aborto provocado, que mujeres. Y acaba de salir y está publicado en una revista de alto impacto. Cómo se distribuye el aborto inducido en las distintas clases sociales y en las distintas ideologías políticas. O sea, nada más que otra mujer podría hacerse esas preguntas y así y tantas cosas. Y claramente nos ha bajado la productividad, eso ya hay investigaciones a nivel internacional
Y no solo se limita a la cantidad, no es una cosa cuantitativa, sino que, insisto, es una cosa cualitativa de las preguntas y de las respuestas que estamos dando en términos científicos a las problemáticas de todo tipo. Y claramente, como nuestra construcción de sujeto ha sido distinto, nos preguntamos cosas distintas del mundo. Y esas preguntas que nos hacemos son súper importantes de responder. Son súper importantes de responder. Si no nos metemos nosotras, como dice Daniela, ¿quién se va a meter? Por eso valoramos muchísimo la labor que hace, bueno, todas las generaciones de investigadoras. O sea, no solamente las nuevas, sino también las de arriba que están ahí resistiendo. Chicas, tenemos que terminar. Sí. Ya estamos sobre la hora. La verdad que a mí siempre me pasa lo mismo, que se me pasa súper rápido. Sí. Me dan ganas de seguir, pero mira, podemos seguir en contacto. A mí me gustaría mucho que siguiéramos en contacto. Voy a dejar las redes sociales de ustedes acá para que se contacten con ustedes, para que a ver si podamos continuar con esta conversación pronto y conseguirle más entrevistas a Paulette. para que calle bocas. Y ojalá tenerte de nuevo, Paulette y Daniela, para que volvamos y discutamos esos resultados y veamos qué pasó, cómo sigue esta historia, porque esta historia no termina acá, o sea, esto continúa. Les quiero agradecer un montón, Paulette, Daniela, por haber estado el día de hoy, y bueno, y a los radioescuchas, invitarlos a una nueva edición de la Selva del Saber, que va a ser la semana que viene, y va a tener como tema central la salud mental. En tiempos de pandemia va a estar la gente del posgrado de Psicología Clínica que tiene la UACH de la sede de Puerto Montt. Eso es un temazo en este minuto, temazo. Los invito muchísimo y bueno, les agradezco mucho, chicas. Nos vemos en una próxima edición de La Selva del Saber. Yo soy Julia Sarabia. Hasta pronto. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias por su atención. Nos volvemos a encontrar en un nuevo recorrido por La Selva del Saber, a contar de las 5 de la tarde, en Radio Universidad Austral de Chile.